a la representación en función de la representación geográfica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, bueno, ¿cómo está estructurada esta representación? No hay una forma estricta, muy estricta para poder representarla. Yo normalmente lo hago de esta forma. El vector A es igual a, entre paréntesis, separados por comas o por punto y comas, estos tres elementos. El módulo, el ángulo de orientación y la elevación. Entonces, la orientación es exactamente como nosotros ya habíamos manejado antes. Voy a ponerlo aquí. Como hacíamos en las geográficas en 2 dimensiones, ¿se acuerdan que poníamos norte o sur? Algún ángulo. Finalmente todavía trabajamos en grados hacia el este o el oeste. Entonces, esta es la orientación. Los puntos cardinales en los cuales estamos orientando nuestro vector y cuánto es el ángulo del uno hacia el otro. En cambio, en la elevación, este sí es un ángulo aparte. Simplemente tendremos algún valor de ángulo. Este siempre era positivo y este siempre está entre 0 y 90 grados. Bueno, más bien el 0 y el 90 están excluidos. Lo pondríamos de esta forma, entre 0 y 90. Porque recuerden, dentro de un cuadrante que nos ubicamos, y de ahí ya decimos simplemente del uno al otro lado cuál es el ángulo. Si estamos justamente con 0 grados, más bien diríamos directamente hacia el este, directamente hacia el norte, directamente hacia el sur. Si se me fue de más. O si es que estamos igual a 90 grados, simplemente ponemos directamente el punto cardinal. Así que más bien entre valores mayores a 0, valores menores a 90 sin signos. En cambio, la elevación, esta la vamos a utilizar entre menos 90 grados y más 90 grados. Bien, entonces comencemos con la orientación. Vamos a cambiarlo un poco, porque nosotros ya no vamos a estar dando orientaciones en el plano XY. Si se acuerdan, nosotros ya vimos cómo es lo que vamos a interpretar nuestros ejes en el espacio. Esto era con esta pared de aquí. Y nosotros ahora lo que entendemos por el espacio XYZ es que el suelo está entre los ejes X y Z, y el eje vertical, el eje Y, es el cambio que me indica altura, de que se está yendo desde el centro de la Tierra hacia el espacio. Entonces, nosotros cuando queremos expresar norte, sur, este, oeste, ¿hacia dónde está apuntando el Y? Apuntando hacia el norte, está apuntando hacia el este, ¿hacia dónde estaría apuntando? Solo hacia arriba. Exacto. Pregunta capciosa, no está apuntando hacia ninguno. Está apuntando hacia arriba. Los puntos cardinales están paralelos a la Tierra, paralelos al plano. Entonces, como este está apuntando hacia arriba, no está apuntando hacia ningún eje cardinal, hacia ningún punto cardinal. Y por lo tanto, lo que nosotros hacemos en las geográficas en 3 dimensiones es, ya no le tomamos en cuenta el eje Y para hablar de la orientación. Entonces, ¿cuáles nos quedan para hablar de la orientación? Son el eje X, ese sigue igualito, de izquierda a derecha, de oeste a este. Ese no ha cambiado. Pero en cambio, el eje que vamos a utilizar ahora para representar el norte y el sur es el eje Z. Y nuevamente, de acuerdo a nuestro entendimiento de los ejes, ¿cómo colocábamos el sentido positivo de Z? Recuerden que este era nuestro cuarto y esta era la esquina de adelante y la izquierda. El Z positivo iba hacia atrás, iba todavía dentro de este cuarto, pero hacia atrás. ¿Qué está hacia atrás? Eso sí, más bien está hacia el sur. Y por lo tanto, el Z positivo, cuando nosotros lo colocamos en nuestro mapa, pensamos que aquí tenemos un mapa, le ponemos los ejes X y Z. Estos son los ejes que representan el plano horizontal, que son justamente como la visión que tenemos al tener un mapa. Y colocamos de oeste a este el X y de norte a sur el Z. Entonces, el sentido positivo de Z está dirigido hacia el sur y el sentido negativo de Z está dirigido hacia el norte, porque hacia adelante, que es lo que representa el menos Z, tendríamos justamente el norte. Entonces, en esto se pueden confundir un poquito al principio, especialmente si no practican al respecto, porque es especialmente viniendo del plano XY, un poquito más común utilizar el Y positivo para el norte
Y aquí tenemos dos cosas que nos dan en cuenta. Primero, ya no es el eje Y. Y segundo, el sentido positivo del eje ya no es hacia el norte. Pero bueno, esto simplemente es de tomarlo en cuenta. Generalmente, si es que van a tener algún ejercicio ocupando las geográficas completamente bien utilizadas, lo escribirán en el ejercicio. Entonces dirán, considere que el norte está menos z y que el este está hacia el más x. Porque puede ser que alguien lo interprete de una forma un poquito distinta. Recuerden, nosotros simplemente dijimos que así vamos a interpretar el espacio x y z, porque nos ponemos de acuerdo, pero eso es algo un poquito más interno. Así lo manejamos en el departamento. Puede ser que alguien en algún otro lado interprete los ejes de otra forma. Eso no está tan cerrado, siempre y cuando sea un eje ortogonal. Ya vamos a ver después qué es eso. Sí podría ser algo que se pueda utilizar. Pero bueno, nosotros lo interpretamos así. Si es que no les dice nada el ejercicio, lo van a tener que interpretar así, pero generalmente el ejercicio sí les va a especificar cómo considerar cada uno de los ejes. Bien, entonces, ahora sí, ¿cómo interpretamos esto de las geográficas? Era, no me acuerdo si lo vimos en la anterior clase, pero bueno, tenemos que considerar el módulo, eso ya sabemos cómo manejar. La orientación no es del vector completamente, porque lo que nosotros vamos a dar con esta orientación de norte o sur, algún ángulo hacia el este o al oeste, no es un ángulo que le topa directamente al vector, sino que es un ángulo que se lo ve en la proyección del vector sobre el plano horizontal, la proyección del vector sobre el suelo, que sería como la sombra del vector cuando nosotros estamos poniendo nuestro brazo, por ejemplo, encima de la mesa, formamos un vector con nuestro brazo, colocamos un foco aquí arriba y justo la sombra que se proyectaría abajo en la mesa, esa sombra es lo que estamos viendo aquí. De esa sombra, de esa proyección sobre el plano horizontal, de esa sombra es la que estamos dando la orientación. Entonces, primera diferencia con los ángulos directores, este ángulo de aquí no está en contacto directo con el vector real, sino que con su sombra. Y por eso es que este ángulo de aquí siempre pertenece al plano horizontal, siempre se encuentra dentro de este plano, lo cual lo hace un poquito más fácil de entender. A mí al menos me parece mucho más rápido el comprender cómo está nuestro vector si es que me lo dan en geográficas, que si me lo dan en ángulos directores. Obviamente de los ángulos directores, al menos el octante, sí lo podemos encontrar analizando si es que el ángulo es agudo o obtuso, pero aún así es un paso más o menos que tenemos que ir haciendo, descartando de uno en uno al ir viendo los ángulos. En cambio, esto es mucho más directo, al menos a mí me parece más fácil comprenderlo. Pero a cambio, la forma en la cual vamos a trabajar sobre esto ya no es tan directa. Vamos a ver que de todas formas sí podríamos tener un solo proceso siempre y cuando demos estos datos completamente de esta forma, pero bueno, es un poquito distinto a lo que hacíamos en los ángulos directores. Bien, entonces, una vez que ya nos hemos orientado en el plano horizontal, en el plano XZ, que ya sabemos en qué dirección está apuntando la sombra sobre este plano, entonces ahí utilizamos el tercer ángulo o en el tercer elemento, el segundo ángulo, y eso nos permite saber qué tanto tenemos que alzarnos o qué tanto tenemos que bajar desde el plano horizontal para llegar ya al vector en 3 dimensiones. Entonces simplemente es como si ustedes tienen un mapa junto a ustedes, un mapa frente a ustedes, lo colocan en la mesa, ahí trazan un vector, esa es la sombra del vector. Ustedes tendrán que decir norte, este, oeste, algún ángulo entre los puntos cardinales y ya logran determinar dónde está la sombra. Luego, alzan esa sombra, alzan un lápiz, alzan un vector, alguna cosa encima, y eso ya es algo que se está saliendo del mapa para especificar un vector en 3 dimensiones. Bien, pues, ¿qué tenemos que tener en mente para poder trabajar sobre esto? Las componentes, entonces las de x y z, que están también en el plano horizontal, serán una función de la sombra, el AXZ, y de la orientación, el ángulo que damos aquí para entre los puntos cardinales. En cambio, para el eje vertical, la componente vertical AY, necesitaremos el vector completo y el ángulo de elevación. Justamente ahorita ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Todavía teniendo en mente que esto lo seguiremos utilizando, como esta es una representación en función de la definición, entonces estamos utilizando el módulo. Y para poder pasar del módulo a las componentes rectangulares, justamente utilizamos el Pitágoras extendido. Bien, vamos entonces a resolver un ejemplo de esto. Vamos a inventarnos un vector en el espacio.
Vamos a poner el vector, ¿qué letras no uso mucho? El vector P. Y los tres elementos del vector P para las geográficas tridimensionales, un módulo, en este caso módulo dimensional, ya en física utilizaremos magnitudes, un ángulo de orientación, vamos a ponerle norte, 40 grados oeste, y la elevación, voy a ponerlo así, el ángulo de elevación va a ser de más 10 grados. Listo, entonces ahí tendríamos un vector en el espacio completamente definido de acuerdo a la representación geográfica. ¿Cómo transformamos esto a las componentes rectangulares paralelas a los ejes? Entonces, eh, lo que normalmente se podría hacer es a partir de esto, hacer un gráfico tridimensional. Entonces trazamos X, Y, ahí que digo, X horizontal, Y vertical, Z en profundidad, y a partir de esos ejes vamos armando nuestro vector. Y una vez que tenemos armado nuestro vector en el gráfico espacial, vamos a ir desarmándolo en triángulos rectángulos para poder ir calculando. Si es que ustedes entienden bien el gráfico tridimensional, les recomiendo que lo hagan y que ahí simplemente se vayan ubicando en los distintos triángulos. Pero, más bien para los que todavía no o recién están comenzando con esto, les recomendaría hacerlo en dos gráficos por separado. Entonces es lo que normalmente hago. Vamos a hacer un gráfico que es nuestro mapa, que es nuestro plano horizontal. Aquí es donde vamos a ver dónde está orientado el vector o la sombra del vector. Y después lo hacemos a tres dimensiones. Entonces, aquí voy a trazar mi plano XZ. Como estamos en el noroeste, voy a dejar visible el tercer cuadrante de este plano. Más o menos de esta forma. Recordando que como son los positivos en este plano es el X positivo sigue estando a la derecha, tal y como siempre ha sido. Pero en cambio el Z, si es que simplemente cogemos un mapa y lo estamos viendo desde arriba, o estamos viendo directamente desde arriba el suelo, cómo debería estar nuestro eje Z es positivo hacia acá, porque hacia acá representa hacia atrás. Viéndolo desde arriba, hacia acá está dirigido la parte positiva del eje Z. Bien, entonces aquí recuerden el menos Z es de donde está hacia el norte y el oeste es donde está hacia la izquierda, hacia el menos X. Por lo tanto, nuestro vector está en algún lado de este cuadrante. Como en esta escala, simplemente lo voy a dibujar por ahí en algún lugar. De esta forma. Y esta es nuestra sombra del vector P en el plano horizontal. Normalmente esto también se pone aquí al lado de este plano, se puede ponerle plano horizontal o plano XZ, nada más para que quien lo vea se oriente un poquito más de que esto no es un plano XY. Y también pongamos el nombre a nuestro vector, este es el P sub XZ. Es una componente vectorial del P, porque si a esto le sumo el PZ, no, si a esto le sumo el PY, ya tendríamos el vector P, por tanto, este con el PY son un conjunto de componentes vectoriales de P. Y se le pone como subíndice XZ porque justo es la proyección del vector en este plano. Ahora, a este le podemos descomponer también en otras dos de las componentes rectangulares paralelas a los ejes del vector P, y con eso formaríamos un triángulo rectángulo. Voy a utilizar el que está pegado al eje Z para justo utilizar este mismo ángulo. Entonces tendríamos que en el eje X, paralelo al eje X, tendríamos que irnos una cierta cantidad hacia la izquierda. Como este es paralelo al eje X, este es el P sub X. Y como me estoy yendo hacia la izquierda, hacia el oeste, sabemos que esto tiene que ser negativo. Algo similar en Z, el de Z es paralelo a Z, en este caso está justo encima de Z. Partiendo del origen tengo que irme hacia arriba.
Y tendríamos ya nuestro vector verde que representa la componente en Z del vector P. Como estamos yéndonos hacia adelante es el sentido negativo de Z, hacia el norte es el sentido negativo. Voy a ponerlo aquí para acordarme después de ocupar el signo correcto. Y listo, tenemos aquí un triángulo rectángulo sobre el cual luego tendremos que ir haciendo algunas funciones trigonométricas para poder encontrar estos catetos. Todavía no, porque si nos damos cuenta, en función de los datos que tenemos, este ángulo de 40 es del norte al oeste, es decir, de este ángulo de aquí abajo. Y por lo tanto, de este triángulo rectángulo tenemos un ángulo, pero no tenemos ningún cateto ni la hipotenusa. Así que todavía no podemos resolverlo. Bien, entonces vamos a nuestro otro gráfico. Ese sería uno, y ese es el que podríamos ver directamente en el plano horizontal, en el plano XZ, y analizamos directamente la orientación de la sombra de nuestro vector. Ahora, una vez que ya hemos hecho este gráfico, lo que podríamos hacer es suponer que esto está en un mapa, suponer que esto está en una hoja de papel, simplemente que estamos viendo el mapa del Ecuador como hace un rato, y que ya le identificamos dónde debería estar la sombra de nuestro vector en este mapa. Y lo que vamos a hacer ahorita es coger esta hoja de papel, la levantamos del escritorio y la ponemos justo frente a nuestros ojos, de tal forma que se forme como una línea justo frente a nosotros. Entonces, esta es la hoja, en 3 dimensiones obviamente, pero la colocamos de tal forma que solo se ve una línea frente a nuestros ojos. Entonces, toda esta hoja, todo este mapa, vendría a representar frente a nuestros ojos esta línea que voy a dibujar acá. Este sería ahora nuestro plano XZ, nuestro mapa, en el cual nosotros ya colocamos la orientación del vector, la orientación de la sombra del vector. Entonces ya no sabemos exactamente cómo está este nuestro plano XZ, el plano horizontal, justo frente a nuestros ojos. Y lo que vamos a hacer es rotarle de tal forma que justo la sombra, justo este vector morado que trazamos aquí arriba, justo el PXZ, esté o directamente hacia la izquierda o directamente hacia la derecha. No hay ninguna diferencia entre los dos. Como el PXZ no tiene una dirección binaria, tiene los 360 grados que se pueden tener alrededor en el plano XZ, entonces no representamos su dirección con un signo ni con un derecha o izquierda, así que como lo quieran poner aquí, eso no les va a afectar. Yo lo voy a poner hacia la izquierda, como arriba está más o menos hacia la izquierda, en X apunta hacia la izquierda, entonces aquí le voy a poner hacia la izquierda, pero eso no representa nada, no modifica lo que vamos a hacer. Entonces aquí tengo este mismo vector, pero que está dentro de la hoja, dentro de mi mapa, y yo la muevo de tal forma que está apuntando directamente hacia la izquierda en este caso. Este es el XZ. Y de aquí vamos a ver cómo se abre, cómo sale del mapa, cómo se añade la tercera dirección al incluir la elevación. Entonces aquí nos teníamos el último dato de nuestro vector, es la elevación, nos decía más 10 grados. Si es que es una elevación positiva, nos vamos a mover hacia el sentido positivo del eje Y, es decir, hacia arriba. Y en cambio, si es que es una elevación negativa, simplemente vamos a considerar que es un ángulo de presión, estaríamos yéndonos desde el plano horizontal hacia abajo. En este caso es positivo, entonces tenemos que sumarle una cierta componente en Y positiva, más o menos de esta forma. Este sería nuestro P sub Y. Y sumados estos dos vectores perpendiculares, la hipotenusa ya sería nuestro vector en el espacio. Entonces, poniendo la hoja, poniendo el mapa frente a nuestros ojos, ahí deberíamos poder verle al vector salir en 3 dimensiones por encima de la hoja. Es lo que estamos haciendo en este caso. Voy a ponerlo un poquito más grueso para diferenciarlo del resto. Este es el vector en 3 dimensiones, el P.
Listo. Bien, por último voy a poner los datos justamente de nuestro planteamiento. La elevación era 10 grados, entonces desde el plano horizontal subo 10 grados para llegar al vector completo. Ese sería el ángulo de aquí. Y también el módulo del vector, este 12 de acá. Recuerden, este 12 de aquí no es el módulo de la sombra, no es el módulo de este vector morado, sino que sería el módulo del vector completo, el módulo del vector P. Este es el que mide 10, esta hipotenusa de aquí. No este lado, ni tampoco este de acá. El morado es el mismo, recuerden, eso es lo que tienen en común. En los dos gráficos estoy poniendo mi vector sombra, mi vector PZ, y eso es lo que les va a conectar a estos dos gráficos. Listo, entonces esos serían los dos gráficos que nos van a ayudar a descomponer el vector en 3 dimensiones. La ventaja de esto es que vamos a poder ver directamente los triángulos con un poquito más de facilidad. Pero bueno, así es al menos como yo recomiendo hacer la resolución de este vector. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Voy a borrar esta línea Sí, azules. ¿cómo había salido el 10, el último vector? Es cierto, no es 10, es 12. Perdón, gracias. Este es 12. Ya, ahí sí está bien. Norte, 40 grados oeste, 12 de módulo total y 10 grados. Ya, ahí sí estamos bien. Listo, entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir resolviendo alguno de estos dos triángulos. Vamos a comenzar por el que más datos tengamos. Entonces, por ejemplo, si nos centramos en el primero que ya lo intentamos, vimos que tenemos un ángulo, pero no tenemos más datos. En este triángulo nos falta información, Inge, una pregunta. ¿sí? ¿Siempre hay que hacerle en dos planos? No necesariamente, la otra opción sería hacerlo ya directamente en 3 dimensiones, pero así se les ve un poquito mejor a los triángulos. Si se acomodan en 3 dimensiones con un solo gráfico, también es posible. Pero si lo hacen por separado en al menos 2 gráficos, no creo que lleguemos a necesitar 3, necesitaríamos al menos 2 para poder ver el vector en 3 dimensiones. Entonces, un plano, en este caso el plano XZ, podría ser algún otro, el plano lateral, el plano frontal. En las geográficas generalmente utilizaremos el XZ, justamente por la orientación. Y de ahí lo que nos vamos a alzar desde este plano hacia la tercera dimensión. Recuerden, aquí nos faltaba el eje Y, el cual le podríamos colocar acá. Por eso utilizamos estos dos planos. Entonces, regresando a este triángulo, no tenemos suficiente información. Con un ángulo no tenemos ninguno de los catetos, tampoco la hipotenusa, no podemos resolverlo todavía. En cambio acá tenemos que es un triángulo rectángulo, tenemos uno de los ángulos internos y tenemos la hipotenusa. Entonces por aquí sí podemos iniciar. Vamos a hacerlo, entonces simplemente resolver el triángulo, seno y coseno, ya que tenemos la hipotenusa, serían las funciones que usaríamos. Entonces pongamos el seno 16 grados. Recuerden que de lo que nosotros estamos utilizando aquí, el seno no siempre está relacionado con la componente en y el coseno no siempre está relacionado con la componente en x. Eso toca analizarlo en el gráfico, en el triángulo, en lo que estén teniendo para poder ver sus vectores. Únicamente cuando tengamos la transformación de polares, que son en 2 dimensiones, a las rectangulares de 2 dimensiones, ahí sí pueden hacer la relación directa. El coseno del ángulo polar en x, el seno del ángulo polar en y. Pero en cualquier otra representación, sería preferible graficarlo. Entonces, seno de 10 grados, el cateto opuesto en este caso es la componente en y. Entonces, P sub y sin signo sobre la hipotenusa. Y listo, tenemos nuestra primera componente rectangular paralela al eje y. Seno de 10 por 12. 2.08.
bueno, no lo hice en este gráfico, pero lo voy a completar ahorita. El eje Y igual tiene dos posibilidades, puede irse hacia arriba, puede irse hacia abajo. La dirección hacia arriba normalmente le relacionamos con el signo positivo, entonces voy a ponerle aquí, para que en el gráfico, porque del gráfico más bien saqué esto que el PY está hacia arriba, con un ángulo de elevación positivo, y también lo voy a poner acá, por dos razones. Primero, para más o menos fijarme que aquí ya está uno de los resultados que voy a necesitar para armar el vector completo y para acordarme que su signo es positivo. Bien, vamos a sacar el otro cateto, ese en cambio será con la otra función trigonométrica. Si ya usamos el seno, vamos ahora al coseno. Ya sabríamos que es el otro cateto, pero bueno, siempre es a veces útil volverlo a analizar. El ángulo es 10 grados, el cateto que está en contacto es el PXZ, por lo tanto, PXZ sobre la hipotenusa de 12. Y listo, tenemos el PXZ. Recuerden, el PXZ no tiene signo porque no tiene una dirección binaria. No significaría nada que lo pongamos o positivo o negativo. Más bien lo que representa su dirección es la orientación, que ya la vimos y es un poco más complicado, así que solamente les dejamos como un valor, una magnitud o módulo. Coseno de 10 grados por 12. 11,82. Listo. Entonces, de los dos elementos que hemos encontrado aquí, uno de ellos ya es parte de la respuesta. Recuerden, estamos buscando el P, X, P, Y, P, Z por separado para escribirlo en rectangulares. Y en cambio, este otro que hemos encontrado nos sirve para conectar los dos gráficos. Como los dos tenían este vector morado, ahora ya tenemos un dato adicional para poder seguir calculando en este triángulo de aquí arriba. Y eso es la razón por la cual nos sirve este vector morado. Entonces, si quieren pueden ponerle en el mismo gráfico. Yo no lo recomiendo porque luego es difícil saber cuál fue el proceso que usaron. Entonces yo más bien voy a copiarle solamente el triángulo, voy a poner nuevamente aquí. Le actualizo los datos con el que acabamos de encontrar. Y de ahí calculo lo que nos falta. Entonces, el triángulo aquí. La nueva información que acabamos de encontrar es que el morado tiene un valor de 11,82. Y con eso sigo calculando. Igual, aquí como resolvemos, hipotenusa y un ángulo, seno y coseno. Por ejemplo, puedo comenzar con el seno. En este caso, el cateto opuesto es el X. Recuerden, seno no necesariamente está relacionado con X, ni con Y, ni con Z, dividido para la hipotenusa. El Px sería igual, seno de 40 por 11,82. Seno de 40 por 11,82, 7,57,6. Igual que antes, tenía el signo aquí, lo voy a poner también acá, para ver dónde se encontraba una de las respuestas que necesito y acordarme de cuál es su signo. Como estamos yendo hacia la izquierda desde el origen, entonces este es negativo. Y por último el coseno de 40 grados. Lo vamos a revisar por si acaso. Al lado del ángulo de 40 grados está el cateto verde, que es PZ. Sobre 11,82. Coseno de 40 por 11,82. 9,05.
Y también le ponemos el signo aquí al lado. Este está yendo hacia arriba, que bueno, no es hacia arriba, sino hacia adelante, y por eso es negativo. Listo, por último escribimos la respuesta completa. Entonces, o por lo tanto, el vector P ha sido componente en X menos 7.6 por el unitario predefinido Y. Recuerden que siempre tienen que verificar que estén correctos sus tres elementos. Tenemos el signo, tenemos el valor del módulo del cateto que estamos manejando y además el unitario predefinido. Bueno, en el unitario predefinido tal vez no tengamos mucho inconveniente, X ahí, eso ya sabemos. Igual tuvimos que haber hecho el cálculo para tener este módulo, así que tampoco tendríamos inconveniente. Pero generalmente en el signo sí podríamos llegar a confundirnos, así que recuerden siempre verificar cuál es el signo de este componente. La de Y está del otro lado. De Y, 2.08 positivo. Y la última, la de profundidad, menos 905. Es adimensional, así que no tiene unidades. Y ya tenemos nuestra respuesta. ¿Alguna pregunta? Pinky, disculpe cómo saco los signos de I y de K. Ya, esos signos están en el primer gráfico que hice, en el plano horizontal. Entonces, lo que tenemos que hacer en el plano horizontal, recordando que aquí tenemos un origen, el punto en el que se cortan los dos es este de aquí. Y de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Desde este origen, para llegar hasta este punto de acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Respecto al eje X, ¿y qué es lo que tenemos que hacer respecto al eje Z? Entonces, respecto al eje X, ese es un poquito más relacionado con lo que ya habíamos hecho antes. Desde el origen, en el X, para llegar acá, tengo que irme hacia la izquierda o hacia la derecha. Tengo que irme hacia la izquierda. ¿Y la izquierda qué signo de X representa? Representa el signo negativo. En cambio, en el eje Z, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Irme hacia adelante o irme hacia atrás? Desde el origen, para llegar acá, tengo que irme hacia adelante, como el vector verde de aquí. ¿Qué signo representa adelante en el eje Z? En el eje Z, signo negativo. Entonces, simplemente viéndolo en el gráfico, recordando cómo tenemos ubicados nuestros ejes, hacia dónde es positivo y hacia dónde le consideramos negativo, y de ahí tenemos nuestros signos. ¿Sí? Tal vez está más claro. Sí, gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, sí. Disculpe, ¿podría volver a repetir cómo es la vista del segundo gráfico? No me quedó tan claro eso. Ya, a ver, lo que deberíamos intentar... ¿cómo podría hacerlo un poco distinto? Vamos a manejar este mapa de aquí. Pues digamos que estamos teniendo algún vector que está apuntando en alguna posición en el espacio sobre el ecuador. Entonces, lo que haríamos es primero coger un mapa del ecuador, le ponemos nuestros ejes del plano horizontal, como el ecuador está en la Tierra, entonces pertenece al plano horizontal en este mapa. Lo veríamos de esta forma: de izquierda a derecha el eje X, de adelante hacia atrás el eje Z. Y aquí lo ubicamos en algún lado. Entonces pongamos una flechita por aquí. Nuestro vector sombra. Digamos que estamos apuntando a Guayaquil. Este más o menos Quito, que está aquí en el origen. Ya, entonces ese es un vector que pertenece a este plano, que pertenece al mapa, pero que todavía no está en 3 dimensiones, porque yo me podría ir directamente desde donde más o menos se representa la posición de Quito hasta más o menos donde se representa una posición de Guayaquil, pero directamente sobre este plano, sobre un plano horizontal.
Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? A este plano, a esta recta que está dentro de mi mapa, yo le cojo, como esto era una hojita, es un mapa cualquiera, cojo esta hoja y lo que hago es levantarla. La levanto del escritorio y lo que voy a hacer es ponerla justo frente a mis ojos. Entonces, a este mapa, el que yo estaba arrollando en mi mesa, lo voy a levantar y lo voy a dejar justo frente a mis ojos. No de esta forma, no como una hoja, no estoy viendo el mapa, sino que estoy viendo solamente un filo, mientras el mapa se ve, está de forma horizontal, sigue paralelo al suelo, y yo pongo mis ojos justo frente a él. Eso es lo que representa esta línea azul. Todo mi mapa, toda mi hoja, todo mi plano horizontal está aquí, de esta forma, justo frente a mis ojos, y por eso no puedo distinguir los ejes. No sé dónde está el X, no sé dónde está el Z. Están dentro de esta hoja, pero están hacia adentro, están hacia atrás, que yo ahorita no lo puedo ver. Entonces, como ya tengo el plano horizontal justo frente a mí, lo que voy a hacer es, a partir de la sombra que estaba trazado en mi plano, trazado en mi mapa, voy a alzarme. Voy a partir de aquí, hacer ahorita que estamos más o menos con perspectiva, trazar mi vector completo, cual más o menos podríamos decir que está por acá. Estamos por encima de Guayaquil, pero apuntando todavía de esta forma. Entonces el vector completo en el espacio se sale del mapa, está hacia arriba del mapa. ¿Cómo podríamos verlo para que sea un poquito más cómodo y que no esté en perspectiva? En mi opinión al menos, si ponemos el mapa justo frente a nuestros ojos, y ahí ya se ve que el vector está saliendo del mapa, el vector se está yendo hacia arriba del mapa. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros? Simplemente que este vector morado que antes lo teníamos trazado en el mapa con alguna inclinación o alguna orientación dentro de estos 360 grados, ahorita simplemente lo ponemos o directamente hacia la izquierda o directamente hacia la derecha y utilizamos una cierta elevación o una cierta depresión. Puede ser que nos vamos hacia arriba para encontrar el vector en el espacio o puede ser que nos vayamos hacia abajo para llegar justamente a este vector. No sé si es que ahí está un poquito más claro o si les confundimos. No, Inge, ahí ya la entendí ya. Listo. Ya, gracias. También lo que podemos hacer es verle en el GeoGebra, no sé si es que eso les podría ayudar un poco. Me parece que sí les compartí el link del que yo tengo. Entonces, de ahí si le mueven los ejes, que no es tan simple moverle la vista, pero si le ponen justo a los ejes X y Z de esta forma, si lo ven desde arriba, estarían viendo el plano horizontal y estarían viendo la sombra del vector sobre este plano. Después si le giran de tal forma que les quede justo en una línea los ejes X y Z, ahí estarían haciendo esta vista de acá. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Y podemos hacer otro ejercicio para que quede más claro, por favor? Sí, pero no le voy a hacer igualito, le voy a cambiar un poco. Bueno, vamos justo a eso ahí. Debemos... Sí, Hacer un ejercicio perdón, se me cortó, solo escuché si podemos hacer un ejercicio de... No, se me fue el internet. Pero ahorita sí te escuché. ¿Qué pasa, Alex? Se me fue el internet. Sí, podríamos hacer un ejercicio en tercera dimensión. El gráfico en tercera dimensión. Lo que podemos hacer es, a partir de ahorita ya teniéndole de esta forma, voy a hacer el gráfico. Entonces, por ejemplo... Pero Inge, ¿y si nos dan un gráfico en 3D y que nos pidan sacar el vector así en sus componentes, cómo le haríamos? Desde el 3D, bueno, hagamos el gráfico en 3D y de ahí les voy indicando más o menos cómo podríamos ir obteniendo información del gráfico. Que Ya. me parece que sí hay uno de esos en la hoja, pero bueno, veamos qué podríamos hacer aquí. Entonces, tracemos nuestros tres ejes X, Y, Z. Voy a ponerla acá para tener más espacio. El eje X. Más bien en qué octante estamos. Hacia izquierda, hacia arriba y hacia adelante. Entonces, más o menos estamos en el que está diagonal hacia abajo y adelante del ecuador de la izquierda. Ese es el eje X. Este sería el eje Y,
Que también hay algunas formas para poder ver la perspectiva en 3 dimensiones. Normalmente la que yo hago es de esta forma, manteniendo dos ejes perpendiculares, uno horizontal y uno vertical. En este caso serían el eje horizontal X con el eje de profundidad, con el eje vertical Y. Y al eje de profundidad le doy una cierta inclinación. ¿Cómo es lo que tienen que hacer para navegar en el espacio tridimensional de esta forma? Es a partir de paralelas. Entonces, todo es paralelas. Bien, entonces vamos a partir del origen del sistema y vamos a ir armando este vector. Entonces dice que nos vamos 7.6 hacia la izquierda. Entonces partiendo de nuestro origen del sistema, vamos a ir 7.6 hacia la izquierda. Más o menos así. Luego vamos 2.08 hacia arriba. Igual no le estoy diciendo a escala, pero más o menos voy a intentar mantener la proporción. Dos hacia arriba. Es que este era 7, unos... Voy a cambiar el color. Dos hacia arriba. Recordando nada más con paralelas. Bueno, en el eje X, paralelas al horizontal, en el eje Y paralelo al vertical. Y el que nos podría dar un poco inconvenientes en el entendimiento de esto es el Z. Vamos a ir 9 hacia adentro. El Z, como verde creo que está haciendo. Ponemos la regla paralela al Z. Y de los dos posibles sentidos decimos en la regla desde algún punto hacia más o menos abajo, o hacia abajo y la izquierda es hacia el sentido positivo, como en este caso era negativo, menos 0,5, tenemos que irnos más bien hacia arriba a la derecha, hacia acá en la regla. Entonces, 9 es más que 7, le voy a hacer más o menos así. Y listo. ¿Cuál es nuestro vector en el espacio? Aunque sea un poco más difícil de verle realmente, sería este de aquí. Y este es nuestro vector en el espacio. Ok, creo que era. Y hasta ahí estaría suficiente. Pero nuevamente les recomiendo encerrarlo en un prisma tridimensional. Entonces, eso es trazando paralelas en todos los ejes, poniendo al menos 4 paralelas a cada componente rectangular. Entonces, por ejemplo, cerramos aquí un rectángulo, el rectángulo que representaría el plano frontal. En función de eso, podemos armarle al techo, que es con el eje Z, dos paralelas del eje Z, y dos paralelas de la componente en X. Podemos luego armar el plano de la pared derecha. Sería entre dos del plano Z, dos de la componente Z y dos paralelas del eje Y. Y nos falta solamente el suelo, que sería con líneas entrecortadas porque sería el que no le vemos directamente, sino que está atrás de las que vemos aquí en este prisma. Sería, bueno, lo que nos falta para completar estas tres líneas, una del X, una del Y una del Z. Y para dar la idea de que estas están atrás, voy a recortarle.
Y listo. Entonces ahí podríamos más o menos intentar verle que nuestro vector está cruzando las esquinas de más o menos un cuarto que se encuentra de donde estamos ahorita hacia la izquierda y hacia el frente. Ahí es el octante en el cual está nuestro vector. Ahora, el problema es que nos intentan dar información utilizando un gráfico en 3 dimensiones. Por ejemplo, si nos dan directamente ya un vector, de esta forma en el gráfico tridimensional, y de ahí nos piden encuentren algo. Lo que normalmente van a hacer es tal vez no darnos el prisma completo, tal vez no lo encierren ya en el gráfico directamente en todo este cuarto, pero sí nos han de dar alguna representación. Por ejemplo, nos podrían dar la sombra del vector en el plano horizontal, que sería este que une estas dos esquinas en el suelo del cuarto, la que une el origen con esta esquina de acá. Lo voy a hacer también de morado. Nos podrían dar al menos la sombra en el plano horizontal, el vector completo y el componente en Y que sube hacia el vector completo. Entonces nos podrían dar al menos este triángulo y darnos información de este triángulo. Nos dicen que el morado es el P sub XZ. Nos pueden dar que el ángulo de elevación sería este de aquí, que es este mismo triángulo que tenemos acá, este triángulo del vector azul, vector morado y la línea entrecortada tomate, es este de acá. Decirnos que este ángulo de aquí adentro es el de 10 grados y que la línea azul vale, ¿cuánto valía? 12. Y por ejemplo ponernos aparte la orientación o incluso aquí mismo. La orientación se ve entre el norte que está representando esta línea verde, se está yendo en el sentido negativo de Z, y la sombra. Entonces el ángulo de orientación, ¿qué color le puse? Este de 40 de aquí. Este más bien le he puesto de azul. Ponerle celeste. Y el ángulo de orientación del norte al oeste es este de aquí, que pertenece al plano horizontal, que llega hasta la sombra, el vector morado, y este vale 40. Entonces, por ejemplo, nos podrían poner eso. No todo lo del prisma, sino solamente el eje menos Z, el morado que es la sombra en el XZ, obviamente el vector, tal vez el tomate de aquí y este ángulo de aquí. Y ahí ya estaría representado gráficamente con los datos de una representación geográfica. ¿De ahí qué es lo que tendríamos que hacer? Simplemente ir encontrando los triángulos rectángulos para poder trabajar sobre ellos. ¿Dónde están estos triángulos rectángulos que teníamos arriba? Este de aquí es uno, el que tenemos entre la línea verde, la línea roja entrecortada y el vector morado. Ese es nuestro primer gráfico, el que tenemos aquí. Es este mismo triángulo. Porque este ángulo de aquí es de 90 grados. Entre paralelas al Z y paralelas al X se forma un ángulo recto. Esto normalmente se representa igual con paralelas. Una paralela al Z y una paralela al X, aunque no me salió muy paralela. Este es el ángulo recto de este triángulo de aquí. En cambio acá, este es el ángulo recto entre el tomate y el morado. Igual, más o menos paralelo al morado y más o menos paralelo al Y. Este es el ángulo recto en este triángulo de aquí. Y listo, entonces ahí sería solamente con este gráfico que podemos ir planteando nuestras operaciones. Entonces diríamos, en el triángulo de aquí del plano horizontal no tenemos suficiente información. En el triángulo de elevación, que es el de acá, tenemos un ángulo, tenemos el módulo del vector y por lo tanto podemos ya encontrar la medida del vector que va hacia arriba y también podemos encontrar la medida de la zona. Esa sería más o menos la idea. ¿Una pregunta?
Entonces desde el gráfico XYZ ya podemos encontrar PY. Desde el gráfico XZ, desde este ya podemos encontrar el PY. No, desde el último XYZ. Ah, desde este aquí. Sí, desde este aquí ya tenemos todo. Aquí simplemente podemos ir poniendo los resultados que obtenemos. Aquí ya se ve directamente que esta línea morada que pertenece a este triángulo de aquí, también pertenece al triángulo de elevación. Entonces, si le quieren hacer aquí directamente, ya está todo relacionado. Bien, aquí estamos bien. Hagamos un par de ejemplos más. Vamos a ir un poquito más rápido. Esa sería la forma correcta, la forma completa y la forma adecuada de utilizar la representación tridimensional de geográficas, poniendo estos tres elementos: módulo, orientación y elevación. La elevación puede que a alguien le llame un poquito distinto, puede que no le pongan elevación directamente o que solo pongan un ángulo. Pero recuerden, si es que este tercer elemento es positivo, es un ángulo que nos vamos hacia arriba del plano horizontal, desde el suelo de nuestro cuarto que representa el octante en el que estamos, hacia arriba. Si es que es negativo, en cambio, es hacia el octante que está abajo. Entonces, el plano horizontal vendría a ser el techo del cuarto en el que estamos y de ahí nos vamos hacia abajo. Pero el problema de esto es que una vez que ya se acostumbran, si hacen unos 2 o 3 ejercicios de esto, ya van a saber cómo es el proceso, porque es exactamente igual. Simplemente, si es que lo hacen por dos gráficos separados, comienzan con el de elevación, encuentran la componente vertical, encuentran la sombra, y después se van a la representación o al triángulo horizontal, el triángulo que pertenece al plano horizontal. Y listo. Entonces, para complicarlo un poquito, lo que se deriva de la representación geográfica, pero ya no es tan representación geográfica, es ir dando datos respecto de las varias componentes y de los varios ángulos que estarían formando a nuestro vector. Entonces, por ejemplo, para no alejarnos mucho, podríamos plantear uno muy parecido. Voy a plantear vamos con el vector Q. Por aquí. El vector Q. Que ya no le vamos a tener en una representación completa, una representación adecuada, sino que vamos a tener ciertos datos aislados de este vector Q. Entonces, vamos a decir que el módulo del vector Q es de 5. Vamos a dar la orientación del vector Q. Hasta ahí dos datos que son de la representación rectangular, que digo de la representación geográfica tridimensional. Vamos a ponerle sur-oeste. Sur 50 grados oeste. Pero en lugar de darnos el ángulo de elevación, vamos a dar algún otro elemento que nos permite más o menos que sea un dato equivalente. En este caso voy a poner que la componente Q sub y, el módulo de la componente Q sub y, tiene el mismo valor que la componente de la sombra en el plano horizontal, el Q sub YZ. No, el XZ. Ahí me faltaría todavía un dato. No sé nada de la orientación del Y. Y lo pongo aparte. Simplemente voy a poner que el QY es negativo. Y listo. Entonces, con estos 4 tenemos suficiente información como para poder armar un vector en 3 dimensiones. No es una expresión exacta en alguna representación ni geográfica, ni ángulos directores, ni esféricas, ni rectangulares, pero sí nos da suficiente información como para nosotros ya poder calcular y hacer la transformación a rectangulares. Entonces, ¿cómo haríamos en este caso? Yo recomendaría hacer lo mismo que hicimos aquí arriba. Entonces, nuevamente, estos dos gráficos por separado, estos mismos gráficos, en este caso, el mismo plano XZ y luego la elevación desde el XZ, y vamos calculando más o menos las mismas cosas. Simplemente, en este caso, nuestros datos son un poquito distintos, pero nos llegarían a estos mismos gráficos, a esta misma interpretación del vector en 3 dimensiones. Entonces, veamos más o menos cómo nos quedan. Sabemos que vamos a utilizar el plano XZ porque justo aquí tenemos
un dato sobre el Q sub XZ, entonces por ahí partiríamos para armar ese plano. Estamos en el suroeste. También esto, si estamos dando la orientación, eso es del XZ, del plano horizontal. Suroeste estamos en el tercer cuadrante. Más o menos por aquí. Recordando X positivo hacia la derecha, Z positivo hacia atrás. Aquí graficamos nuestra sombra, que no va a estar a escala. La proyección sobre el plano XZ, o la sombra en el plano XZ, el QXZ. Y nuevamente le armamos a partir de las componentes rectangulares paralelas de este plano, el Q sub X y el Q sub Z. Partiendo del origen, vamos igual a hacerle el triángulo que está en contacto con el eje Z. Partiendo del origen, sobre el eje Z nos vamos hacia atrás. Y recuerden, hacia atrás significa que el signo del QZ es positivo. Estamos yéndonos en la dirección positiva de las zetas. Y en cambio para el X, nos estamos yendo hacia la izquierda. Así que la componente horizontal X, desde más o menos el origen, para llegar acá tenemos que irnos hacia la izquierda. Y eso sería negativo. Q sub X. Y este en cambio es negativo. Bien, tenemos un triángulo rectángulo en el cual podremos operar cuando tengamos suficiente información. En este caso, todavía no. Voy a poner que esto es plano XZ por algún lado. Plano horizontal o plano XZ. Se acostumbra a poner. Y en este caso, el único dato que tenemos de este plano es esto de aquí, que es del sur al oeste. Sur, 50 grados oeste. Sur, 50 grados a la izquierda. Listo, tenemos armado este gráfico, pero no podemos comenzar a resolver por aquí. Así que hagamos de una vez el otro. Y nuevamente, ¿cuál es la idea? Cogemos este plano, cogemos esta hoja, lo ponemos justo frente a nuestros ojos. Representaría únicamente esta línea de aquí. Plano XZ. Le rotamos de tal forma a nuestra hoja, justo frente a nuestros ojos, le vamos moviendo, de tal forma que nuestro vector morado quede justo hacia la derecha o justo hacia la izquierda, una diferencia de cómo le pongamos. Para que coincida un poco con esto, le voy a nuevamente poner hacia la izquierda, pero no hay diferencia, eso no va a influir en nuestra interpretación. Ahora, todo este vector de aquí es este de acá, el QXZ. Y de ahí, dentro de nuestros datos, nos dice que el QY es negativo. Significa que desde el plano horizontal, que ahorita lo tenemos justo frente a nosotros, nos vamos a ir hacia abajo. Igual recuerden, si es que alguien se acomoda más con el tridimensional, en lugar de hacer estos dos gráficos, lo hace todo en uno solo. Voy a ponerle así. Pero no aquí. Este es el Q sub Y, pero le vamos a poner a continuación del QXZ para sumarle. Q sub Y. ¿Qué parte de nuestros datos era que está hacia abajo es negativo? Aquí voy a poner un pequeño eje Y, que es perpendicular al plano horizontal y es positivo hacia arriba. Y de paso trazo el vector. La suma de la componente Q sub Z con la componente Q sub Y. QXZ con la componente Q sub Y. Estos son un par de componentes
del vector Q en el espacio. Bien, ¿qué más teníamos de información? No tenemos el ángulo de elevación, es decir, directamente no tenemos cuánto vale este ángulo, que si fuera de elevación sería negativo, porque nos estamos yendo hacia abajo, desde el plano horizontal. Pero en cambio nos decían, pues eso ya lo tomé en cuenta, esto también, el módulo todavía no lo pongo, el módulo del vector completo, este de aquí sería de 5, no el morado, sino el azul. Y también sé que el Q sub y tiene el mismo módulo que el QXZ. Entonces, ¿dónde están esos dos? Aquí está el QXZ, pero no tengo el Q sub y, así que no me serviría de nada intentar poner eso en este gráfico. En cambio, acá sí, tengo los dos. Significaría que tengo un triángulo, rectángulo isósceles, y estos dos lados son iguales. Este es el ángulo recto. Bien, entonces esos son nuestros datos. Seguramente ya hay algunos que están gritando a la pantalla que estos ángulos de aquí serían de 45 grados, y ya con eso tendríamos toda la información que necesitábamos para poder comenzar a resolverlo. No lo voy a poner directamente, obviamente sí, estos ángulos serían de 45 grados, porque un triángulo rectángulo isósceles justamente tendría de 90 y los otros dos 45. Pero lo voy a hacer de una forma un poquito más general. Entonces, para que no solamente lo puedan resolver si es que les dicen que estos dos lados son iguales, sino cuando les digan cualquier otra relación entre los lados. Por ejemplo, les podrían decir que el Q sub XZ es 2 veces el Q sub Y, o que el Q sub XZ es la mitad de, bueno, la mitad no puede ser, es 3 veces el Q sub Z, o cualquier relación entre cualquiera de los lados. ¿Qué es lo que les están diciendo con una relación de este estilo? Les están dando indirectamente el ángulo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular ese ángulo de forma general? Utilizando una función trigonométrica. En este caso, estamos relacionando dos catetos. La función trigonométrica que relaciona los catetos es la tangente. ¿De cuál ángulo? El que ustedes elijan. Yo le voy a utilizar a este mismo. Voy a llamarle el ángulo 1, que justo es el ángulo de elevación. Pero también podrían hacerle con el de aquí abajo. Ya es decisión de cada uno. Entonces, tangente del ángulo 1 va a ser igual. Cateto opuesto, el Q sub Y sin signo, sobre cateto adyacente Q sub XZ igual sin signo. De aquí no tengo valores todavía para estos lados, pero sí tengo esta relación que era parte de mis datos. Entonces voy a reemplazar esa relación en alguno de los dos. No en los dos porque me quedarían las mismas. Pero por ejemplo puedo reemplazarle el Q sub Y y dejarle como Q sub XZ. Entonces al Q sub Y le voy a reemplazar. Y en lugar de Q sub Y voy a poner el equivalente que es Q sub XZ. Me quedaría Q sub XZ sobre Q sub XZ, lo cual simplificado me daría de 1. Para pasar de tangente del ángulo a directamente el ángulo, saco la arco tangente de toda la expresión. Arco tangente de la tangente me queda el ángulo solito. Y del otro lado, arco tangente de 1. Que efectivamente es nuestro ángulo de 45 grados. Listo. Entonces esa sería una forma para hacerlo de forma más general. Obviamente si les dan algún ejercicio de este estilo y ustedes directamente ya dicen este es ángulo de 45 grados, podrían hacerlo, pero en algún lado deberían tener alguna justificación de eso. Esto ya les permitiría tener un poquito mejor justificado lo que están haciendo. Pero bueno, nada más es una opción. Listo, entonces ahora lo que nos hemos dado cuenta es que ya tenemos suficiente información como para seguir resolviendo exactamente igual que en el caso anterior. Entonces, ángulo, hipotenusa, saco las dos funciones. En función de esas dos funciones ya tendría el morado. Y con el morado hago lo mismo en este triángulo, las dos funciones. Entonces hagamos eso. Seno y coseno de 45 grados.
Queda lo mismo, pero igual pongámosle bien. Seno del ángulo 1, cateto opuesto es el Q sub y sobre 5. Sub y sobre 5. Tendríamos el valor del Q sub y. Podrían dejarlo en enteros, lo más que puedan, eso es más bien lo recomendable. Por ejemplo, seno de 45, seno coseno de 30, seno coseno de incluso 53, 13 y el complemento. Se los puede mantener enteros tanto tiempo como sea posible, para que únicamente al final hagan un solo cálculo y ahí les da con decimales para evitar cualquier inconveniente con pequeñas variaciones desde el valor real. Pero bueno, en este caso que solo hay un cálculo lo voy a hacer directo. Entonces, seno de 45 grados por 5. 3,54 más o menos. Como esto me da sin signo, voy a poner el signo aquí al lado aparte. Era negativo. Y el otro, Q sub XZ, tiene el mismo valor. Listo, vamos al otro triángulo, en el cual ya tengo un dato adicional. Ya conozco la hipotenusa de ese triángulo. Y hacemos lo mismo, seno y coseno. Igual le voy a copiar para actualizar mi gráfico. No lo copio bien. Y lo que acabamos de descubrir es que el Q sub Z tiene 3,54 de módulo dimensional. Y por lo tanto, seno y coseno nuevamente. Seno de 50 grados. Cateto opuesto, que es la magnitud de este, sobre 3,54. Se supone que es una Q. Seno de 50 grados por 3,54. 2,71. Lo mismo con la otra función. Coseno de 50 grados. Le verificamos por ese caso en el gráfico. El Q sub Z está en contacto. Q sub Z sobre 3,54. Ahí no le puse signo. Coseno de 50 grados por 3,54. 2,28. Bien, entonces, por último pongo los signos aquí al lado. O ya podría poner directamente la respuesta completa. El Q sub X era negativo, estaba hacia la izquierda. El Q sub Z es positivo porque está hacia atrás. Y nuestro vector Q en el espacio en rectangulares ya sería componente en X menos 2,71 por el unitario predefinido Y
en y menos 354. 354 hacia abajo. Y en z, 228 hacia adelante. Y listo, tenemos nuestro vector también en otra forma más o menos derivada de la representación rectangular, no rectangular, de la representación geográfica, más o menos derivada de eso, pero no exactamente una representación geográfica en 3 dimensiones, sino dándonos algunos datos de cómo podríamos llegar a encontrar nuestro vector en el espacio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Inge, Sí. ¿en la calculadora se puede hacer las transformaciones? Y si es así, ¿cómo se puede hacer las transformaciones a rectangulares directamente? De polares sí sé que hay como, o bueno, con al menos alguna calculadora que yo tenía. Hay algunas, no tengo una aquí, que tienen más o menos por el igual y por el menos, algo que dice rec y entre paréntesis, o pol entre paréntesis. Entonces eso es para pasar de polares a rectangulares. Entonces me parece que también suelen tener una coma. Si le ponen entre paréntesis un valor, coma, un ángulo, eso les entiende como polares. Y si le ponen shift igual o shift y, que es más o menos por ahí donde tienen polares a rectangulares, pueden hacer la transformación. Igual, calculadoras más avanzadas tranquilamente pueden trabajar en 3 dimensiones. Supongo que sí podrían tener igual tal vez de esta forma de representación, no, o sea, incluir estos datos en la calculadora, tal vez no sea tan posible, pero ángulos directores sí deben tener algunas calculadoras. La mía no sé si los tenía, nunca me fijé en eso. Y también geográficas puede ser que sí tengan algunas calculadoras, directamente ingresan estos datos y les podría ya dar la respuesta en rectangulares. Lo que sí hay es para pasar de polares en 2 dimensiones a rectangulares en 2 dimensiones. Eso sí creo que tienen hasta las científicas. Pero bueno, más bien si se acostumbran a trabajarlo aquí. Dije, ¿Sí? bueno, no me quedó claro en el segundo gráfico del ejercicio que hicimos recién. Y en la parte que QY pasó como QZ, QXZ. No sé si es que me podría explicar por. El Q... a ver, perdón, ¿cómo era? ¿Cómo es esto de que yo le hago que estos dos sean iguales? ¿Esa es la dificultad o el gráfico en general? No, ya lo entendí, es que son iguales, ya lo entendí. Ya. Sí, era parte de los datos, entonces por eso les ponía eso. No me había fijado en eso, ya, gracias. ¿Listo? Sí, ese era este de aquí. Bien, vamos a ver si... Un poquito tarde, pero bueno, hagamos un hito más que es un pasito más de dificultad. En este todavía estábamos muy apegados a lo que era la representación geográfica. Teníamos la sombra en el QZ, en el QXZ teníamos la orientación, pero podían darnos datos de una gran variedad de formas, simplemente ya ni siquiera tomando en cuenta el plano XZ, que es un poquito más fácil de manejarle porque si es, al menos en mi opinión, sí es posible ubicarnos primero en el mapa, primero respecto al suelo, y después hablar de una altura. No es tan complicado hablar de eso, pero sí hay algunas otras formas en las cuales, por ejemplo, me podrían hablar sobre la sombra en el plano del frontal o en el plano lateral, y de ahí sacar el otro eje. Entonces, justamente podríamos hacer un último ejemplo en función de eso. PQR. Igual del R no lo vamos a representar de una forma completa en 3 dimensiones, sino vamos a ir dando algunos datos aislados. Sí tengo alguno por ahí, pero veamos si me sale la invención de esto. Vamos a decir que el R sub X, el sub YZ, el YZ, no XZ, el YZ, tiene una magnitud, un módulo más bien de 10. El YZ. Vamos a decir también
que el ángulo entre la componente en Y, entre el eje Y, y esta sombra, el RYZ, un poquito más chiquito, el ángulo entre el Y y el RYZ, vamos a decir que es de 30 grados. Y vamos a decir que el R es, la magnitud del vector completo es 3 veces el que me falta, el Rx. Bien, ahí tenemos relaciones de magnitudes y esto también es una relación de magnitudes. Me falta direcciones. Por facilidad vamos a decir que todos son positivos. Entonces, el Rx, el Ry y el Rz, todos son positivos. Bien, veamos si es que ahí están suficientes datos. Me parece que sí, pero podría tener que agregar un dato más. Bien, entonces tenemos aquí estos datos aislados de ciertas características de nuestro vector. En este caso ya no estamos utilizando el plano horizontal, vamos a utilizar el plano lateral, el plano YZ, porque ahí me están dando algo de información. Me están dando el módulo de esa sombra, es otra sombra, sería la sombra en la pared de la izquierda. Simplemente nuevamente ponemos nuestro brazo, ponemos una escoba, ponemos algo saliendo desde el origen de nuestro sistema. Cogemos un foco, le ponemos aquí al lado desde donde nosotros lo estamos viendo y se debería ver una sombra en la pared. Esa es la proyección, o es más o menos la idea de la proyección sobre este plano, una de las componentes del vector R. Y bueno, de ahí vamos colocando los otros datos a ver qué es lo que vamos encontrando. Nuevamente, podemos hacer esto directamente en el gráfico tridimensional o irlo separando en gráficos. Si es que lo hacen así, pues tal vez se ahorran un poquito de espacio y mejor porque ahí van entendiendo, se van acostumbrando al gráfico tridimensional. Yo lo voy a dividir en dos gráficos, uno de un plano y otro del triángulo que se va saliendo de ese plano. Entonces en este caso vamos a irnos con el plano YZ. ¿Cómo graficaríamos el plano YZ? Bueno, el Y generalmente siempre va de abajo hacia arriba, entonces comencemos con el Y. Este sería mi eje Y. Para colocar el Z, que es el que nuevamente podría darnos un poco más de problemas, lo que vamos a hacer es regresarle a ver a la pared de la izquierda. Recuerden, como habíamos dicho, en el cuarto en el que estamos, la esquina de adelante a la izquierda representa nuestro origen. El plano de abajo era el horizontal, así que tenemos que verlo desde arriba para poder imaginar cómo tendríamos que representarlo. El plano del frente es el que normalmente manejamos, es el XY, es el que ya estamos más acostumbrados. En este caso estamos hablando del plano YZ, que es el de la izquierda, la pared de la izquierda. Si es que justo la unión entre la pared del frente y la pared de la izquierda es esta línea de aquí, es el eje Y. Entonces, la línea que va entre la pared de la izquierda y el suelo, ese sería el que representa el Z. Entonces, viendo la pared justo de frente, o viendo directamente hacia la pared, nuestro eje Z, ¿cómo debería estar? Debería ser un eje vertical. El vertical, ¿no? Un eje horizontal. Y el sentido positivo, que recuerden, es hacia atrás. Si estamos viendo justo de frente a esta pared, debería estar hacia la izquierda, más o menos. Representaría esto hacia atrás. Y hacia acá, adelante. Bien, entonces este es nuestro plano X, nuestro plano YZ. Y en este plano tendríamos la sombra o la proyección del vector completo, del vector R, en la pared de la izquierda. R, YZ. Al igual que antes, podríamos
proyectarlo sobre los dos ejes y encontrar un triángulo. Podemos proyectarlo hacia acá, podemos proyectarlo hacia abajo. En este caso, como tengo un dato respecto del eje Y, voy a proyectarlo hacia el eje Y. Entonces voy a bajar perpendicularmente hacia el eje Y. Este es del Z, el Z estaba haciéndole, creo que es verde. Y el Y sería este cateto de acá, encima del eje mismo. Como era parte de nuestros datos que todos los componentes iban a ser positivos, Rx, Ry y Rz positivos, entonces por eso le grafiqué de forma que esté desde el origen hacia arriba y hacia atrás. Este es el cuarto en el que estamos actualmente, donde todos son positivos. Hacia arriba y hacia afuera, hacia atrás. Bien, entonces ahora sí vamos poniendo la información que tengamos. Nos decían que el ángulo desde el RY, que era el morado, y el eje Y, que es este de aquí en este componente tomate, son 30 grados. Entonces esto es 30. Les voy a poner también los nombres. Este es el RY, es positivo. Y este es el este es el RZ, también positivo. También tenemos, creo que el módulo de alguno de estos. Sí, el RYZ es de 10. El morado, en este caso, es de 10. Y por lo tanto, aquí ya tenemos suficiente información como para comenzar a resolverlo desde aquí. Tenemos la hipotenusa, tenemos uno de los ángulos en este triángulo rectángulo. Antes de hacer el otro gráfico, incluso ya podríamos resolver las dos componentes RY y RZ. Entonces, hagamos justamente eso. Nuevamente, en función de estos datos, utilizaríamos seno y coseno. Seno de 30 grados. Seno de 30, que es, creo que es 0,5. Entonces, cateto opuesto, en este caso el RZ, sobre la hipotenusa, nos daría un RZ de 5. Eso me parece 30. Por si acaso. Sí, sería de 5. Y en cambio el coseno si quieren le dejan en entero, sería raíz de 3 sobre 2 por 10. Sería 5 raíz de 3. Pero bueno, en este caso ya le voy a directamente poner con decimales. Este era el RY. Veamos por si acaso. Sí, el RY está en contacto con el ángulo 30 grados, es el cateto adyacente. Y sería nuestro RY de 8,67. $8,66. Igual pongamos esos signos, aunque todos son positivos. Y listo, terminamos nuestro análisis en este gráfico. Ya tenemos las 2/3 partes de la respuesta. De donde sacamos el cateto que nos falta es del otro gráfico. Entonces, más o menos la idea es similar. Desde la pared de la izquierda, nosotros nos vamos a poner de tal forma que le veamos a la pared justo de ladito, como si toda la pared formara únicamente una línea frente a nosotros. Pero para mantener la idea de la pared como está a la izquierda, entonces más bien lo pondríamos como una hoja que está de forma vertical justo frente a nosotros. También podríamos ponerla abajo y no habría mucha diferencia, pero así sería creo que un poco más fácil de entenderle. Justo frente a nosotros como una línea frente a nuestros ojos. Sería una línea vertical que representa todo el plano lateral. Este es el plano YZ.
igual le rotamos de tal forma que nuestro vector morado, nuestra sombra en este plano, quede justamente hacia arriba o justamente hacia abajo. Da lo mismo si está hacia arriba o hacia abajo. En este caso lo voy a poner hacia arriba para que tenga cierta concordancia con su componente YZ, YX, YRY. De esta forma, el RYZ. Y aquí veríamos el eje que nos falta. Entonces el eje X es el que nos faltaba en ese plano. Justamente el eje X lo manejamos de izquierda a derecha. Positivo hacia la derecha. Y aquí ya veríamos el vector saliéndose en 3 dimensiones. Entonces aquí le colocamos la componente en X. Este es el X. Sumado con estos son un conjunto de componentes vectoriales del vector R. Así que sumados nos dan el vector R completo. El vector R en el espacio. Saliéndose de la pared de la izquierda hacia la derecha. Y listo, vamos viendo los datos que tenemos de esto. Un poquito más abajo. De nuestros datos sabemos que el Rx es positivo, por eso directamente ya lo hice hacia acá, porque eso era parte de los datos. ¿Qué más sabemos de aquí? Este dato ya usamos, este dato también. Este lo acabamos de completar. Nos falta este, el R, el módulo del vector completo, la hipotenusa del segundo gráfico, es 3 veces el cateto horizontal. Entonces, este azul de aquí es 3 veces el rojo de acá. ¿Recuerdan en qué utilizamos esto? Es para sacar un ángulo. ¿Cómo lo hacemos? En este caso estamos relacionando cateto opuesto, bueno, uno de los catetos, dependiendo de cuál ángulo escojamos, puede ser opuesto o adyacente, y la hipotenusa. Entonces, primero elijamos un ángulo. Voy a elegir este ángulo de aquí. Este no sería el ángulo de elevación, eso solo se aplicaría cuando estemos desde el plano horizontal, elevándonos un cierto ángulo hacia el vector. Este no tendría un nombre específico, así que lo voy a dejar como ángulo 1. Y de ahí, para el ángulo 1, ¿cuál es la relación entre el X y el R? Sería el cateto opuesto y la hipotenusa, es decir, voy a tener que utilizar el seno. Entonces, seno del ángulo 1, cateto opuesto, Rx, sobre la hipotenusa que es el R, los dos sin signos. Reemplazo el uno en función del otro. Por ejemplo, en lugar de R voy a poner esto. Voy a poner 3Rx. Me quedan el numerador y el denominador en función de Rx. Puedo simplificar eso. Me queda 1/3. Esto ya puedo sacarle el arcoseno, entonces a toda la expresión le saco el arcoseno. El arcoseno del seno se anulan mutuamente, me queda el ángulo solito. Y del lado derecho el arcoseno de 1/3. Y la calculadora nos daría el valor de este ángulo. Arcoseno de 1/3. Voy a poner 1/3. Y a eso le saco el arcoseno. Aproximadamente 19,47. Listo. Entonces ahora sí ya tengo suficiente información como para seguir haciendo todos nuestros otros cálculos. Nos faltan simplemente el Rx y el Rx no nos falta. El R podríamos calcularlo, no nos interesa tanto.
El RX es el que nos está faltando. Voy a volver a hacer esto. Por si acaso, un tercio. Sí, parece que sí está bien. Bien, entonces ahora conociendo el ángulo y conociendo este lado de aquí, este cateto que... ¿Cuánto era? Era 10. Era parte de nuestros datos. Entonces, ¿cómo relaciono este cateto con el otro cateto? Con, por ejemplo, la tangente del ángulo 1. Cateto opuesto, que sigue siendo el RX, sobre cateto adyacente, que es el 10 que teníamos de dato. Y listo, tendría el RX. 10 por tangente de 19,47. No. 19,47. Tangente por 10. 3,54 aproximadamente. Como todos eran positivos, el RX también. Si le multiplico por 3 ya tendría el módulo del vector. En este caso no me interesa calcularlo. Si quieren podrían hacerlo para tal vez hacer alguna comprobación, pero bueno, en este caso yo voy directamente a expresar la respuesta. Entonces nuestro vector R en el espacio en función de esos datos aislados que teníamos sería más 3,54 por el unitario predefinido ahí, que significa 3,54 a la derecha. Luego 8,66 hacia arriba. Y por último, 5 hacia adelante. 5 hacia atrás. Y estaría completo. ¿Alguna pregunta? Yo hice una pregunta. ¿Cómo sacó RX? El RX, este de aquí al fondo. Entonces, hasta lo que sacamos del ángulo 1, si estamos claros. Sí. Ya. Entonces, teniendo ya este ángulo, voy a ponerlo incluso en el gráfico, aunque no sería muy correcto porque luego lo encontré. 19,5 voy a ponerle. Entonces, ¿qué tenemos de este triángulo? Tenemos un cateto, eso era parte de los datos, no lo encontré yo. Ya me dijeron que esto valía 10. Y tenemos este ángulo que acabamos de encontrar. Lo que nos interesa es el RX. Entonces, ¿cómo podríamos encontrarlo directamente? En función de este ángulo que acabamos de encontrar y este cateto que ya teníamos. Entonces, entre cateto y cateto, la relación es con la tangente. Entonces, eso es lo que hicimos acá. Sacamos la tangente del ángulo que ya teníamos. Y eso sería igual, cateto opuesto, que es el que estamos buscando, sobre cateto adyacente, que es el que teníamos como dato. Y ya, entonces Rx sería igual a la tangente de 19,47 por 10. Ah, ya. Ya listo, gracias, Inge. ¿Listo? Preguntas, comentarios, críticas. Voy a separarlo en dos columnas para que no sea tan hacia abajo. Aunque bueno, eso dejo para después. Bien, entonces nos falta todavía ver para esta clase el principio de la multiplicación vectorial. Como ya tenemos mucho tiempo, voy más bien ahorita a explicarles el trabajo y de ahí nada más hacer una muy pequeñísima introducción a la multiplicación vectorial. Entonces, en el aula habitual me parece que estaba disponible en la unidad 2 el siguiente trabajo, que es sobre geográficas en el espacio. Ya irme acá. Sigue 23. Geográficas en el espacio. Igualito que con los ángulos directores tenemos dos partes. La primera, un vector ya por sí solo, que está en geográficas en el espacio, completamente definido.
módulo, orientación, elevación. Y queremos las tres componentes. Al igual que lo de los ángulos directores, estos tres valores son exactos. Entonces, para ayudarles un poquito a no cometer errores por decimales, si les sale un 11.2, más bien ya bájenle a 11 para que no tengan inconvenientes por la diferencia en los decimales. Y el siguiente es igualito, pero además con una suma. Entonces, otro vector A, en este caso, que está en el espacio, en coordenadas geográficas en el espacio, le transformamos a un vector en rectangulares para luego poder sumarle con este, y esa, en este caso, resta, es nuestra respuesta. Igual, este está únicamente en enteros, el A también, sus componentes rectangulares serán únicamente enteros, que el módulo ahorita solo me está dando un decimal, ya voy a ver cómo cambiar eso, pero por eso podríamos tener algunos inconvenientes al rato de transformarlas a rectangulares. Simplemente le aproximamos al entero más cercano, sumamos estos dos, igual aquí tendríamos solamente enteros. Y listo, ese sería el trabajo para esta clase, que bueno, en 12 minutos siendo acabar, pero todavía tienen que escucharme un poquito sobre la multiplicación vectorial. Inge, Sí, yo tuve un problema con el trabajo de la anterior clase. No me había cogido las respuestas. Es decir, sí la había completado, pero no me había dejado todo vacío. Le voy a intentar otra vez hoy, pero solo fue inconveniente de esa vez. uy, no sé. O sea, le pusiste respuestas, pero lo que ya le terminaste te salió como si hubieras dejado vacío. Ajá, Qué raro. pero creo que fue por un punto de que me salí de la página y luego le puse terminar. Aún así, sí debería haberse guardado. Qué raro. Ok, Ojalá no te pase. Si es que te vuelve a pasar algo similar, bueno, no sé qué podría hacer yo al respecto, pero más bien los que sí deberían saber que podría haber pasado son los de asistencia técnica. Entonces, les mandas una captura y ahí a asistencia.tecnica@pn.edu.c a ver qué te dicen. ok. Espero que no vuelva a pasar, pero por si acaso llega a volver a pasar. Ok, con todo le voy a intentar el deber que era para esta clase hoy mismo, ¿ya? Sí, igual recuerden, tienen una semana de plazo para seguirlo intentando. Lamentablemente también eso les puede ayudar cuando hay alguna complicación de este estilo. Eh, Bien, entonces rapidito nada más una introducción a multiplicación de vectores sería lo último que nos falta para terminar este gran capítulo que ha sido la unidad 2 de vectores de introducción a cinemática. Este le separé de la presentación porque está muy larga, pero es más o menos como si solamente le pegaran al final de la presentación anterior. Entonces, ¿cuáles son las operaciones avanzadas? ¿Cuáles son las multiplicaciones de vectores? Son cuando multiplicamos entre dos vectores. Ya no solamente un vector por un escalar, ni positivo ni negativo. Tanto en las representaciones de la definición como en rectangulares, eso es bastante sencillo. A lo mucho, cuando tengamos una multiplicación por un negativo, podríamos llegar a tener que hacer esa operación adicional de invertir la dirección del vector, pero más allá de eso no hay gran complicación. En cambio, cuando multiplicamos dos vectores, ahí sí tenemos que tomar en consideración unas cuantas cosas adicionales. Entonces, tenemos dos tipos de productos. Tenemos el producto punto y tenemos el producto cruz. Dichos de esta forma, estamos haciendo referencia al símbolo. Entonces, producto punto, ponemos con un punto, A punto B, es el producto punto. Y el producto cruz igual, estamos hablando del símbolo que usamos, A, una cruz, y el B es el producto cruz. Normalmente también se los llama, no en función del símbolo que se lo usa para representarlos, también en función del tipo de respuesta. Entonces, el producto punto también se lo suele llamar el producto escalar. Entonces, si escriben por ahí producto escalar, están haciendo referencia al producto punto. ¿Por qué? Porque el resultado de un producto punto entre dos vectores no nos da otro vector, nos da un escalar con signo. Entonces, puede ser un valor, puede ser una magnitud, dependiendo de los valores que estemos multiplicando, pero tendría que estar con signo positivo o negativo. En cambio, con el producto cruz, nuestro resultado es ahora sí necesariamente otro vector, y por eso también se lo llama el producto vectorial, porque un vector es la respuesta. Igual, si lo encuentran por ahí, estamos hablando del producto cruz. Bien, entonces el producto punto es un poquito más simple, por ahí vamos justamente a comenzar, y solamente nos vamos a quedar hasta
Uy, estas son las utilidades. Todavía no vamos a ver eso. Primero vamos a centrar en la definición. Los productos vectoriales están definidos en función de la definición de los vectores. ¿Recuerdan cuál era la definición que manejábamos para vectores? Decíamos que eran módulo o magnitud con dirección. Entonces igual los productos vectoriales están definidos en función de esa definición. Es decir, para multiplicar el vector A punto el vector B, yo utilizo el módulo del uno, el módulo del otro, y en lugar de utilizar la dirección de cada uno, más bien utilizo la dirección relativa, el ángulo que existe entre el vector A y el vector B. Entonces estoy aquí. El A solito es el módulo del A por el módulo del B y por el coseno del ángulo entre ellos. Recuerden, este θ de aquí es el ángulo entre A y B. Y listo, también voy a ponerlo en palabras. Este es el ángulo entre el vector A y el vector B. Y listo, entonces, cuando tengamos un vector en el plano, podemos resolverlo de esta forma, no sería muy complicado. Si tenemos nuestros dos vectores en polares, habría como hacerlo fácilmente. El coseno, el θ. Habría como hacerlo fácilmente. Tenemos dos vectores en el plano. Hay como encontrar fácilmente el ángulo entre ellos. El problema es cuando ya nos vamos al espacio. Encontrar el ángulo entre dos vectores en el espacio, el ángulo directo que hay entre ellos, ya no es tan simple. Sí hay como encontrarlos geométricamente, pero ya es un poquito más complejo y por lo tanto vemos más bien otra forma de lidiar con estos productos que sirve tanto para el espacio como para el plano. Pero bueno, ya avanzaremos un poco más en eso en la siguiente clase. Por ahora, al menos haber visto esta definición y espero que para la siguiente clase ya todos la sepan apenas les diga definición de producto punto A por B por coseno del ángulo entre ellos. Listo, entonces espero que ya estén haciendo su trabajo. Igual si es que tienen cualquier pregunta del trabajo o de alguna otra cosa, me avisan. Inge, Sí, yo tengo una pregunta, pero no es con respecto a este trabajo, es con el anterior en el que era de poner si el vector unitario era verdadero o falso. ¿Se acuerda? ya el trabajo hace dos, creo que es el 4 de Sí. ver. Yo tengo una pregunta con eso. Si me sale, o sea, la suma del vector unitario A más C me sale 0,927, ¿es verdadero? ¿Es un vector unitario? O sea, la respuesta, o sea, no me salí. La respuesta es eso, de la raíz sacándole de esos vectores. Ya, o Porque sea, dijo, el módulo del sí, el L3. módulo me salió, o sea, la respuesta final es 0,927. ¿Esto le puedo mandar a 1, o sea, pasarle a 1 o no? 927. Bien, pongámonos de acuerdo en que no. Al menos un 0,995 para que sea ya unitario. Entonces, vamos de 0,995 hasta un 1,005. Hasta un 1,005. En este rango más bien manejémosle como ya aproximable a unitario. Dije, le pregunto porque cuando puse que era falso, me salió que eso debía ser verdadero, por eso le preguntaba. Entonces, a Por ver, eso porque le se preguntaba si supone... eso le puedo pasar a 1 o porque me salió que era verdadero y o sea, yo le puse falso, pero me salió verdadero. Qué raro que haya salido un verdadero. Por eso Eh, digo, justo me choqué porque dijo es raro que le salga un vector unitario verdadero en el ejercicio, pero a mí me salió ese entonces. Aún así, a ver, porque es 3% error, pero aún así debería... A ver, déjame verle. 3% sería... Entonces, de 0,97 a lo mucho debería salirles unitario. Qué raro. Bueno, sí, si te ha salido, sí es porque tal vez el módulo le calculó con algunas otras cifras y le salió más cercano al 1. Pero más bien, de forma general, cuando veamos un vector, recuerden que para que sea unitario es un poquito más cercano al 1. Te ha tocado uno que es uno de los muy, muy, muy extraños. Te ha tocado con muchísima suerte para que justo sea
uno casi unitario o unitario al menos. Si es que justo es el que en el que tienes la mayor nota, o más bien si es que tienes todos estos bien y no le quieres intentar de nuevo, me podrías mandar una captura No, y si dije, es quieres te subo que, eso. no, dije, es que sí, intenté otro, pero ya ese sí me salió con 10. Solo tenía esa duda del ese 0,927, si es que era unitario o no. Ah, ya, o Solo sea, ese no, era. ya, sí, o sea, más bien no sé por qué te lo considero unitario. No lo consideraríamos unitario, pero bueno, qué raro que te haya salido de esa forma. Ahí entonces no le considero comunitario ya. Ujú. Sí, Ahí, sí, muchas gracias. ¿listo? Sí, sí, es extraño que haya salido de esa forma. Bueno, ¿preguntas? Inge, una pregunta. Sí, Disculpe, es que yo ya había abierto el control de vectores. ya. Y lo que pasa es que, o sea, sí puede hacer más intentos, pero no sé hasta qué fecha. Podré seguir intentando. Ya, sí hay como seguir haciendo intentos y son intentos ilimitados, la nota más alta es la que queda. Todavía no nos hemos puesto de acuerdo en una fecha, más bien ahora me acuerdo de hacer eso mañana, ya sé la semana que es para nuestra primera evaluación, ya llegamos a ese acuerdo en la reunión de cátedra de esta semana. Entonces mañana coordinamos eso, mañana nos ponemos de acuerdo en un día y ahí sí ya les pongo las fechas para los deberes y controles de la unidad 1 y 2 para ya quedar listos con eso. Y disculpe, ¿no le podría borrar todos los intentos que hice? Supongo que sí ha de haber como, pero no creo que sea necesario. No sé si te estorban. Simplemente les sigas haciendo encima más intentos, no habría ningún inconveniente. Ya, bueno, gracias, Inge. ¿Listo? Bien, entonces hemos llegado ya al final de la clase del día de hoy. Para la siguiente clase ya nos dedicamos al comienzo de los productos vectoriales. Nos dedicamos mucho más al producto punto, a ver unos ejemplos, a ver las aplicaciones. Y seguramente también a comenzar a hablar sobre el producto vectorial, nada más las partes iniciales. Cuando ya tengamos los dos productos, ya estaríamos terminando con la parte de vectores y por lo tanto con esta unidad. Entonces, ya nada más nos falta lo que es relacionado con el producto vectorial de las hojas de trabajo, así que si es que algún ejercicio o pregunta les habla sobre el ángulo entre dos vectores, especialmente en el espacio, eso se resuelve con producto vectorial, o si es que directamente ya les habla del producto. Proyecciones, productos X o cruz o ángulo entre vectores, esos todavía no les hagan, que de hecho todavía son bastantes, así que si todavía no le han revisado mucho, no se preocupen tanto. Pero ya desde mañana y pasado mañana ya podríamos el fin de semana, si quieren dedicarse un poquito más, a comenzar ya con esas hojas de trabajo. Bien, entonces eh, nos vemos la siguiente clase. Que tengan una buena tarde. Y creo que eso no más. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Eh, Listo, gracias igualmente. Nos vemos.